Imaginen un lugar donde los niños y los indigentes eran arrancados de las calles con la promesa de una vida mejor. Pero lo que encontraron dentro fue una pesadilla de la que casi nadie pudo escapar. Un hogar para los olvidados o una cárcel del terror. Esta es la escalofriante historia de Brothers Home, y lo peor es que nadie quiso detenerlo. Esto es Crónicas de Joshua, un canal de historias fascinantes, misterios y crímenes que informan e inspiran. Acompáñanos en este viaje. A finales de los años 70 y principios de los 80, Corea del Sur estaba en plena transformación. Las ciudades crecían rápido y con ellas también la pobreza. Miles de niños huérfanos, personas sin hogar y discapacitados vagaban por las calles de Busan hasta que el gobierno encontró una solución. Brothers Home fue presentado como un refugio para ayudar a estas personas. Con apoyo estatal y dirigido por un hombre llamado Park In-keun, este centro se vendió como un santuario para los más vulnerables. Pero la realidad era muy distinta. Era una fábrica de horror oculta tras una fachada de ayuda humanitaria. La infraestructura del lugar era enorme. Construcciones de concreto frío y sin decoración, más parecidas a prisiones que a un hogar. Desde fuera todo parecía en orden, pero dentro la historia era completamente distinta. Los residentes de Brothers Home no llegaban por voluntad propia. Eran secuestrados. Policías y funcionarios barrían las calles de Busan y otras ciudades, capturando indigentes, huérfanos y cualquier persona que afeara el paisaje urbano. La limpieza social era la verdadera misión de Brothers Home. Las razzias eran brutales. Testigos cuentan cómo furgones sin distintivos recorrían las calles al anochecer, recogiendo indiscriminadamente a cualquiera que pareciera fuera de lugar. Las cifras son escalofriantes. Miles de personas desaparecieron así. ¿Y qué pasaba cuando cruzabas las puertas de Brothers Home? El infierno empezaba desde el primer día. Los internos eran forzados a trabajar jornadas interminables en fábricas clandestinas dentro del hogar. Sin sueldo, sin descanso, sin comida suficiente. No era un refugio, era un campo de concentración disfrazado. Los dormitorios eran celdas abarrotadas donde decenas de niños dormían en el suelo, sin colchones, sin mantas. La comida era escasa y muchas veces estaba en mal estado. El hambre y las enfermedades eran el pan de cada día. Las palizas eran diarias. Quien intentaba escapar o se resistía al trabajo forzado era torturado. Los castigos iban desde azotes hasta encierros en celdas diminutas. Pero lo peor eran los abusos sexuales y psicológicos. Nos despertaban a golpes, nos hacían trabajar como esclavos. Si alguien se enfermaba, lo dejaban morir. Muchos niños murieron a causa del maltrato, las enfermedades y la desnutrición. El lugar se convirtió en una tumba silenciosa. Lo más escalofriante es que todo esto ocurrió con el conocimiento del gobierno. El gobierno necesitaba limpiar las calles para dar una imagen de modernidad ante el mundo. Brothers Home era su solución perfecta. La policía, los jueces y los políticos sabían lo que pasaba dentro, pero prefirieron callar. Incluso cuando llegaron denuncias, las investigaciones fueron ignoradas. Nadie quería destapar la verdad. Los sobrevivientes que lograban huir y contar su historia eran amenazados. No fue hasta 1987 cuando todo comenzó a derrumbarse. Un guardia que trabajaba en Brothers Home logró filtrar información a la prensa. Los testimonios de los sobrevivientes eran aterradores. Finalmente, las autoridades no pudieron seguir ignorándolo. La policía allanó el lugar y encontraron evidencia de torturas, esclavitud y ejecuciones. Se descubrieron cientos de tumbas clandestinas dentro del centro. A pesar de ser responsable de la muerte de al menos 500 personas, Park In-keun solo recibió 2 años de prisión. Su condena fue una broma. El gobierno prefirió encubrir el escándalo en lugar de hacer justicia. Hoy los sobrevivientes siguen buscando respuestas. Exigen justicia, pero la historia de Brothers Home sigue siendo una herida abierta en Corea del Sur. Este no fue un caso aislado. Instituciones similares han existido en todo el mundo. La pregunta es, ¿cuántas de estas atrocidades siguen ocurriendo hoy, en las sombras, sin que nadie haga nada? ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que se hizo justicia?
Déjame tu comentario y si quieres más historias escalofriantes como esta, suscríbete a Crónicas de Yosgua. Nos vemos en el próximo video, si te atreves. Gracias por vernos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Crónicas de Yosgua y activa la campanita para no perderte nuestras historias. No olvides compartirlo. Hasta la próxima.